La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Es un gozo estar esta mañana detrás de estos micrófonos. Es un privilegio que Dios nos ha concedido y que queremos aprovecharlo con alegría, con satisfacción, y de veras, qué agradable es estar aquí para reflexionar sobre estas preciosas verdades de la fe, verdades que construyen la vida del creyente. Así que gracias a Dios antes que a nadie por el privilegio de concedernos esta bendición. Gracias a todos ustedes, nuestros hermanos del auditorio, que con gran generosidad nos han acompañado por muchos años. Gracias a nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde, que han estado siempre pendientes, orando, presentando las peticiones de nuestro auditorio. Y sin duda, muchas de esas victorias son producto de sus plegarias. Voy a darle la dirección de la Iglesia El Camino de la Fe, de este programa que tutela este programa Tendencias de nuestro tiempo. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, específicamente entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León. En la acera norte, allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. Y yo creo que hemos dicho muchas veces eso de el Camino de la Fe. Es una identidad de este programa que siempre ha buscado hacer defensa de esta fe y buscar que no se ha cambiado el criterio precioso del cuerpo doctrinario sobre la persona de Cristo, que es lo que nos da salvación. Allí en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente. Tenemos cultos el día de mañana, uno a las 11 de la mañana, el segundo a las 5 de la tarde. Le invitamos para que usted escuche la enseñanza, la predicación, los conceptos, porque hemos dicho que la Escritura no es un montón de textos. La Escritura es todo un cuerpo doctrinario, todo un cuerpo de ideas que conviene entenderlas de esa manera y valorarlas. Y cuando usted entiende la doctrina, usted adquiere el criterio de la fe. Así que, mis hermanos, gracias entonces por acompañarnos. Y entre semana tenemos reunión general el día viernes a las 7 de la tarde.
estamos enseñando sobre profecía. El último viernes de cada mes es un tiempo dedicado exclusivamente a la oración, que han sido tan deliciosas reuniones, porque esto significa, decía en una ocasión, tener una entrevista con Dios. Así que, mis hermanos, muchas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado. Voy a darle los teléfonos aquí en cabina para que usted nos pueda llamar, y son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Muy bien, pues usted sabe, tenemos dos participaciones en este horario, que es de 8 a 9, a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana, haciendo un puente con la historia. Y la segunda parte, de 9 a 10, está a cargo de un servidor. Estamos tratando el tema de qué es el pecado. Así que, mis hermanos, esta mañana les dejo en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana. Como siempre, esperamos ser bendecidos. Gracias a Dios y bienvenido a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos felices de poder venir y estar con ustedes para realmente gozarnos en esta belleza que es la palabra de Dios. Que cada día tenemos una riqueza realmente llena de gran contenido para que la vida de los hombres y de las mujeres podamos glorificar al que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Y antes de iniciar, solamente vamos a dar todas nuestras líneas de contacto para que usted nos pueda llamar y de esa manera poder orar a Dios. Y una de ellas es darle gratitud también por todos los beneficios, por la ayuda que hemos recibido de su mano. Y aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, tenemos 3 líneas que son el 8-377-9573, 8-377-9573 y el 8-379-8839. También del interior de la República Mexicana, la sin costo, usted puede llamar al 01800-122-7336. 01800-122-7336. También está a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. 8-379-9060, y tenemos un teléfono de contacto que es un celular en el cual usted nos puede dejar algún mensaje, ya sea escrito, mensaje de voz o bien por WhatsApp, que es el 81-83-09-81-54. Una vez más, 81-83-09-81-54. Y también recordarle que usted nos puede acompañar por YouTube en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Allí usted nos puede escuchar en este horario los días sábados de 8 a 10 de la mañana, hora aquí en México, por lo cual para nosotros será un gozo y una alegría que usted esté aquí acompañándonos y de esta manera también honrar el nombre de Dios. Y si por alguna razón usted no puede estar con nosotros en este tiempo, queremos decirle que puede escuchar todas las grabaciones, por lo cual usted también podrá ser edificado en esta preciosa palabra que es la palabra de Dios. Así que acompáñenos y bienvenidos a este espacio de la Iglesia El Camino de la Fe.
También quiero recordarle, porque muchas veces no lo hacemos, pero queremos recordarle que el día de mañana tendremos 2 servicios allí en nuestra iglesia, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines, número 221 Oriente. Iglesia El Camino de la Fe, estamos sobre la avenida Ruiz Cortines en el número 221 Oriente, y estamos entre avenida Churubusco y a 1,5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León en la acera norte. Así que será bienvenido a nuestras reuniones, que son 11 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Y yo le he dicho siempre, venga, será bienvenido a conocer a Jesucristo nuestro Señor. Y voy a iniciar esta mañana con un canto muy precioso que lleva por título Él es real. Y yo quisiera basar esta reflexión precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en los primeros versos, que dice de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Verdaderamente que por siglos se han contado historias y se han inventado cosas contra el Señor Jesús. Grandes y sabios se han mofado en él y han negado su existencia y la misma creación. Y los hombres, de manera personal, también aquellos gobiernos, dinastías, reinos, imperios, puede ser que todos alcancen su prominencia, puede ser que sean sabios, ricos, famosos, alcancen lo máximo, el mundo entero lo pueda decir y puedan aplaudirlo, pero debemos de reconocer algo muy cierto, que Dios es real. Y ese reconocimiento lo dan los cielos, la tierra, el mismo mar y el viento. Y su señorío y su poder es soberano, y Él tiene absoluto derecho de gobernar y de disponer de toda la creación. Y precisamente en este Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 9, allí se cuenta una historia de un hombre que recibió, pero también agradeció. Podemos llamarlo como un caso único. Y dice el Evangelio de Juan que este hombre que estaba allí era ciego desde su nacimiento, cosa que intrigó a los discípulos de Jesús, quienes puedo decir
que padecían de un gran error de apreciación. Porque muchas veces vemos y juzgamos de manera muy ligera, pues creían que necesariamente cuando a alguien le sucedía alguna cosa, es porque sin duda tenía como causa algún pecado. Los discípulos, como los judíos de su tiempo en general, creían que todo mal temporal era un castigo de Dios. Pero aún el día de hoy, muchos buenos creyentes piensan de esta manera. ¿Y cómo culpar solo a los discípulos de creer así? Pues creo que era un error de apreciación hacer estragos aún el día de hoy en gente buena, cuando en sus problemas no falta quien les eche dolorosamente, y puedo decirlo que sin misericordia, y creo que a veces hasta con cierta satisfacción, que si están batallando es porque andan bien, o bien podemos decir que si están batallando es porque están en pecado. Y cuando hay una condición de problemas, de enfermedades inclusive, cuando la gente está batallando en su economía, en su trabajo, el creyente llega a decir que él no entiende lo que pasa, pero entonces hay algo que sí sabe, y es que su Señor y Salvador es real. Y es bueno, sostengamos esa verdad, pero lo que sí agradezco a los discípulos es haberle preguntado al que sí conoce todas las cosas. Y la pregunta a Jesús no fue en el sentido que si esto era por causa del pecado, no. Eso, ellos, los discípulos, lo daban por hecho. Y preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y en ese momento que iba a saber el ciego de que él era la causa de aquel diálogo. Mucha gente sin duda está pasando por condiciones muy críticas y ellos no se imaginan que ellos son la causa de las conversaciones de mucha gente. Desde luego, no dejo de pensar, pero ¿a qué hora, en qué momento podía haber pecado ese hombre en el vientre de su madre si nació ciego? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ellos dirían, bueno, entonces fueron sus padres. ¿Se da cuenta el error de apreciación tan grande que muchas veces cometemos? Y de esta manera ellos salvaron su punto de vista, sus convicciones, su creer, pues el caso es de alguna manera que ellos debían de tener la razón. A nadie le gusta estar equivocado, pero en su respuesta Jesús rechaza la validez de ese concepto y explica el porqué. No hay duda de qué lejos estamos del punto de vista de Dios. Pues la sorpresa al decirles que ese hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Se da cuenta? Él iba a hacer algo muy especial en la vida del Señor Jesús, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Eso es grandioso. Dios lo hizo estar allí ese día
para glorificarse en Él. ¡Qué hombre tan afortunado! Y quizá usted que me escucha también puede ser un hombre o una mujer afortunada, porque Él es real en este año. Él es real en nuestra vida y Él es real para cambiar la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Y eso se suma a las muchas cosas que ese canto que usted va a escuchar dice: Él es real. ¿No ha ido usted haciendo también una suma de cosas que ni sabía ni comprendía? Esas cosas el ciego jamás se atrevería a explicar, pues es una de tantas cosas que no comprendía, el por qué era ciego. Pero también, por otro lado, qué bueno que la Escritura lo presenta como un hombre tranquilo y no amargado. Quizá tenía muchas razones por el cual podría estar amargado, pero la Escritura lo describe como un hombre no amargado a pesar de las circunstancias que él vivía. Y al reflexionar sobre él, a mí me parece que como ciego que era, aprendió. ¿Y qué aprendió? Aprendió a depender de lo que sí tenía a la mano y de lo que sí podía explicar. Por su ceguera, él no podía explicar muchas cosas, pero tenía un extraordinario desarrollo del sentido común, como para no intentar explicar lo inexplicable, pero también para afirmar y ser categórico en lo que sí sabía, aunque lo que supiera fuera poco. Y esa es la idea que tenemos en mente. Si usted ha escuchado con atención, es cierto, tenía una incapacidad a muchas cosas, pero era un hombre consciente y capaz y seguro de aquello que sí sabe. Por eso, por demás señalar que este hombre no era un hombre amargado. Con tantos impedimentos debía tener aquel hombre ciego, pero él da testimonio de lo que sí sabe, y lo que sabe es verdad. Y precisamente, yo sé que muchos de mis hermanos, hermanas, en este momento dicen lo mismo, que Dios es real para ellos, que no es una fantasía. Y dicho eso, Jesús, sin consultarles si quería ser sano, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Y dice el verso 6 que untó los ojos del ciego. Y esto, el ciego tampoco lo comprendía. ¿Por qué le untaron eso en sus ojos? Pero Jesús le amó. Jesús es real, tan real que puede ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Y entonces yo digo, pues otra cosa más que el ciego podía decir. Y de verdad, ¿qué iba a saber de lo que estaba a punto de pasar con él? ¡Qué alegría! Porque cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios hace, a lo que Dios dice, siempre seremos bendecidos. Y Jesús le ordena y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Se da cuenta? Ese ciego no comprendía qué estaba sucediendo, pero sin duda su corazón le decía que lo hiciera, porque algo maravilloso venía a su vida. Y fue y se lavó
y creo que saltó de gozo. Nunca, jamás sus ojos habían visto el cielo. Jamás había visto la tierra, las aves. Había percibido el viento, pero no de esta manera. Jesús era real. Veía la noche, el día y muchas cosas más. Ahora su vida había sido cambiada porque Dios es real. Y entonces, al lavarse en el estanque de Siloé, este ciego se lavó y vio tantas cosas hermosas, aunque hasta ese momento no sabía cómo era aquel que le había hecho el bien, aquel que lo había sanado. Y esta es otra cosa que no podía explicar, cómo era el que lo sanó. Y yo tengo que decir, de verdad que este hombre no sabía nada. Entonces sí se parece mucho a aquellos que no saben aún nada. Pero su testimonio llegó a los oídos de los sabios, a los oídos de aquellos grandes, los fariseos, quienes lo cuestionaron y le aseguraron que ese que lo había sanado no era un hombre de Dios. ¿Se da cuenta? Podrán muchos negar la existencia de Dios, pero esto no cancela que Él es real. Y le preguntan, ¿tú qué dices del que te sanó? Porque debes de tener alguna opinión. Y él diría muy seguro, sí, claro que tengo mi opinión, que es un profeta. Entonces, estos grandes, estos sabios que se mofaban, pensaron en aquello que estaba sucediendo, un gran engaño, que éste no había sido ciego. Y llamaron entonces a sus padres, quienes creo que se parecían mucho a su hijo, pues ellos tampoco sabían cómo es que ve ahora y quién le haya abierto los ojos. Dijeron, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es nuestro hijo y que nació ciego. Y lo llamaron de nuevo y lo quieren poner en aprietos. Y le dirán que él nació en ignorancia, que ellos sí eran verdaderos discípulos de Moisés. Y les dice, hijo mío, da gloria a Dios, y nosotros sabemos que este hombre es pecador. Así que aquella es la historia que es en realidad el no sé. Pero es entonces cuando él se resuelve seguro y lo levanta casi en peso con una respuesta que empieza otra vez con el no sé. Pero el verso 25 dice, si es pecador no lo sé, pero esto sí lo sé, ¿qué? Que yo era ciego y que ahora veo. Algo así como, señores, ustedes serán grandes, sabios, famosos, pero algo sí sé, que Él es real. Y alguno se atreve a negar que ese no era ciego, pero echa mano de esa experiencia que también usted y yo, que conocemos al Señor, que Él es nuestro Salvador y que nadie puede desmentirnos. Podrá usted ignorar 1000 cosas y es mejor que no trate de explicar lo que no pueda, pero hable con seguridad de lo que sí conoce. Hable con seguridad de su salvación, de ese cambio de vida que Dios hizo con usted, y verá lo que sucede. Usted que ha recibido la sanidad en Cristo, ¿por
qué no le dice a la gente: mira lo que Cristo Jesús ha hecho conmigo, Él es real? Y usted se hace irrebatible. Y aquel hombre terminó expulsado del templo. Y es entonces cuando Jesús se pone frente a él y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él, muy práctico y con mucho sentido de la distancia, le dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y ahora no solo lo veía, sino que a él le hizo una declaración directa que debió levantar su alma de gozo, de felicidad. Y le dice: ¿le has visto? Y el que habla contigo, Él es. Y es esa seguridad que da la salvación. Ese ciego también le hace una confesión directa y le dice: creo, Señor. Y allí en público le rindió adoración a Jesús. Y yo pregunto: ¿por qué lo hizo? Porque esto sí lo sabía sin duda, que Él es real, porque Él lo sentía en su ser. Y realmente esta es una cuestión, ¿es real para nosotros? No es una experiencia ajena, es algo que hemos vivido personalmente. Sabemos qué es lo que hizo con nosotros y por nosotros, y qué hizo con mucha gente. Y es a raíz de esa seguridad por lo cual los que creemos en Jesús no podemos jamás sentirnos como si nadie estuviera a favor nuestro. Por causa de las pruebas que pasamos, llegamos a desanimarnos o a pensar que Él no se interesa en nosotros, que es uno de los sentimientos más comunes en muchos de los creyentes, que piensan que Dios no se acuerda de ellos. Por eso las palabras del Salmo 42, verso 6, con un precioso diálogo entre el autor y el Salmo y su alma. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo que alabar. Y yo digo alabar, ¿por qué digo yo eso? Porque las saludes de su presencia han venido a nuestra vida. Y yo le he de sentir cerca de mí porque Él es real. Dios es un Dios que existe, que tiene poder y que puede cambiar la vida de muchos, como fue el caso de Saulo de Tarso, que iba aquel día cuando, lleno de odio contra Jesús, iba camino a Damasco, como testifica en el libro de los Hechos, que pensaba hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Se podrán levantar reinos, imperios, gobiernos, pero nadie lo podrá destruir. Y sin duda quería que el nombre de Jesús fuera borrado, exterminado de todos los registros. Pero el libro de Hechos, capítulo 26, verso 9 dice: y esto, su celo por la ley, le había dado un lugar de prominencia, que él mismo lo explicó diciendo que aventajaba a muchos de su nación. Sin embargo, el día que Cristo se hizo real en él, trató con él y bien podía cantar y decir: ¡qué maravilloso es este Dios tan real que cambió mi vida, me perdonó y me salvó! Y yo quisiera rogar a nuestros hermanos creyentes, los que han tenido esta experiencia maravillosa de la salvación, que es una gran joya de gran precio, que lo vean en esta mañana,
porque posiblemente después de varios años que han pasado, hayamos dejado de valorar la grandeza que es esta salvación y que haya perdido la sensibilidad y su primer amor, pues quien valora permanentemente la salvación que Dios le ha dado, aún en tiempos donde las cosas parecen ir muy mal, cuando parece que Dios no nos oye jamás, no expresará ninguna palabra de amargura que represente menosprecio a esa vida preciosa que le ha sido dada en Cristo Jesús. Y creo que eso es un ejemplo en el apóstol Pablo, que era capaz de experimentar gozo profundo, aún en los momentos más difíciles que él vivió, que sin duda, porque él sabía que en Cristo él tenía futuro y tenía victoria, y se sentía un privilegiado por haber sido alcanzado por Cristo. Y tanto el apóstol Pablo como este ciego se sintieron verdaderamente gozosos y felices de que Dios se hizo presente, porque Él es real en la vida de aquellos que le buscan. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 12 dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y yo le digo, Dios es real. Y el autor de este canto dice cuántas historias inventan cosas sobre Él. Grandes y sabios se mofan de Él, niegan su existencia, su creación y su amor. Grande es su nombre, grande su gloria y santidad. Él es mi camino, Él es mi vida y mi verdad. ¿Cómo negarte, mi Señor, si eres real? Y el coro dice, Él es real, más que la tierra. Mire cómo lo magnifica, más que el cielo y mucho más que las aves, más que el viento, más que el mar, más que mi voz, más que mi vida y mucho más. Él es real más que la noche, más que el día y mucho más que los cielos, más que toda realidad, porque lo siento, Él es real. Imagínese este ciego que no veía y que Jesús llegó para que él viera la grandeza de su poder en el cielo, en la tierra, en las aves, en la mar, en la noche, en el día, porque Él era real. Y termina este canto diciendo: viene un día grande, lleno de gloria y santidad. Como Rey de reyes y Señor de señores, todos lo verán. Sabios sabrán, grandes verán que Él es real. Y los salvados serán dichosos y verán su realidad. Y los que creyeron en Jesucristo y no en el que dirán, vivirán con Él y proclamarán que Él es real. Por eso, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 21, dice: ¡qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad y no hay ningún otro Dios como tú. Así que yo le invito para que usted disfrute este canto y nos llame en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839. Él es real. Cuentan historias, inventan cosas sobre él. Grandes y sabios se mofan de él, niegan su existencia, su creación y su amor. Grande es su nombre, grande es su gloria y santidad. Él es mi camino, Él es mi vida
sabes, más que el viento, más que el mar, más que mi voz, más que mi vida y mucho más. Eres real, más que la noche, más que el día y mucho más que lo cierto, más que toda realidad, porque lo siento, Él es real. Viene un día grande lleno de gloria y santidad, como Rey de Reyes, Señor de Señores, todos le verán. Sabios sabrán, grandes verán que Él es real. Y los salvados serán dichosos, verán su realidad. Los que creyeron en Jesucristo y no en el que dirán, vivieron con Él y proclamaron que Él es real. Él es real, más que la tierra, más que el cielo y mucho más que las aves, más que el viento, más que el mar, más que mi voz, más que mi vida y mucho más. Él es real, más que la noche, más que el día y mucho más que lo cierto, más que toda realidad, porque lo siento, Él es real. Conmigo está y Él es real. Cada mañana despierta. Él es real, verdaderamente. Y algo que me asombra de este canto es que quien lo canta es una persona que está discapacitada, no puede caminar, y eso no le impide gozarse y alegrarse en que si Él tiene la vida es porque Dios es real. Entonces nosotros, ¿cómo no alegrarnos? ¿Cómo no decir que la vida nuestra es una vida de gozo, una vida de alegría? Una vida porque a Dios le hemos conocido no solamente como sanador, sino también como salvador. Grande es su nombre, por eso este canto dice, grande su gloria y su santidad. Él es mi camino, Él es mi vida, Él es mi verdad. ¿Cómo negar a mi Señor si Él es real? Y todo lo que Dios nos ha dado realmente es para aplaudirle, para bendecirle, para engrandecer su nombre y decirle, Señor, gracias, porque te hiciste real, te hiciste realmente una fuente de bendición para todos aquellos que están desahuciados, desanimados, tristes, angustiados. El Señor viene y nos da gozo y felicidad. Y cuando el hombre está lleno de amargura, es porque Cristo no está en él. Pero en esta vida, en este hombre, en la vida del ciego, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de este autor de este canto, es tan real como lo es real también en nuestras vidas. Así que el Señor le bendiga y que esta reflexión realmente sea una fuente de bendición para nuestras vidas. Hermano Ramos, el tiempo es suyo. Sí, gracias a Dios por esta participación, hermana Diana. Y gracias a Dios por esta idea preciosa y este cantar. Este hombre, este hermano no podrá caminar, pero qué bien puede cantar. Claro que sí. Y expresar con emoción su canto a la persona del Señor Jesús. Verdaderamente es muy agradable
oír la emoción, sentir la emoción y oír las palabras de este cantar. Como muchos otros, hermanos, pero esta mañana, qué bendición, ¿verdad? Así es, hermano. Y pues bueno, algo que también puedo decir, hermanos, es que el gozo no se limita a muchos impedimentos que podamos tener. Hay gente que quizá no pueda cantar, pero puede hablar, puede testificar y decir lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. Y esto realmente podemos decirlo, que esto nadie nos lo puede quitar, hermano, porque la experiencia que nosotros hemos tenido en Jesucristo nos causa gozo y alegría. Bueno, precisamente una de las cuestiones que planteamos aquí, cuando hemos estado viendo qué es el hombre, y hablamos de su capacidad pensante que Dios le dio para generar ideas, para traducir las emociones, darle sentido, pero además de que esa capacidad de pensar, además la capacidad de expresar, porque el alma expresa a través de los labios, expresa sus emociones en su experiencia con Cristo, en su experiencia en la fe, en su conocimiento de la palabra de Dios, lo convierte en canto. Entonces, qué bendición es poder, de veras, los sentidos que Dios nos ha dado, pero uno de ellos, la capacidad expresante, sacar desde adentro lo que el alma siente, lo que el alma tiene, de esos rincones profundos del hombre interior que de otra manera estarían para siempre ahí escondidos y olvidados. Así es. Pero Dios le ha dado al hombre la capacidad de salida para que saque desde allí. Y estos son cosas que le agradecemos a Dios, que haya hecho al hombre de esa manera. Tenemos llamadas esta mañana. Nos ha llamado Doraelia Aguirre. Dice que ella agradece al Señor porque le dieron trabajo. Gracias a Dios. Y le dio la gracia para poderlo hacer. Gracias a Dios, hermano, por esa oportunidad. Es que la Biblia dice, y Pablo lo dice en la carta de los Efesios, que las oportunidades Dios las ha preparado para nosotros. También, hermana Elizabeth Adriana, habla la abuelita de La Chona, dice. Mire qué alegría. Una hermana de allá de Galeana, de La Chona, da gracias a Dios porque se deleita, dice, por las enseñanzas, las predicaciones, y está pidiendo a los hermanos obreros de la caída de la tarde que oren por un yerno suyo, Javier Benavides, que está muy grave. Dice, él tiene infarto cerebral, pero todos están haciendo oración por él, de tal manera entonces que ella pide que se sumen los obreros de la caída de la tarde a que apoyen en oración. Es correcto. Y también oración por la familia Ramos, creo que somos nosotros. Gracias, hermana. La hermana Doraelia pide oración por la señora Gary, que conozca, ¿verdad?, que Dios es real, y me gozo, dice, por la vida de la hermana Rosario. Pues agradecemos, hermano, estas atenciones, definitivamente. La hermana Doraidalia Aguirre, hermana Elizabeth Adriana, pregunta que quién canta esto de que Dios es real. Que Dios es real. Le voy a decir el autor, hermano, se llama Hermis Castillo. Le repito, Hermis Castillo, él es real. Y si usted lo busca por YouTube, se va a gozar, realmente. Tiene una expresión, una alegría en el alma
que de veras podemos decir, no cabe duda, que esto sí es un testimonio del poder de Dios. Y que son todavía de los pocos remanentes que quedan, sí, hermano, del cantar profundo a Dios, no el cantar espectáculo, no, el cantar con doctrina, con amor al Señor y con buena música. Un vehículo apropiado para cantarle al Señor sus hazañas, sus maravillas, porque ya casi no hay de esto. Esto se ha ido y evidentemente esto sí, termina pronto. Exactamente. Bendiciones al hermano Ramos y bendiciones también, dice, a toda su familia. Qué interesante, ¿verdad? Y el canto se llama Él es real. Él es real. Así es como se titula el canto. Él es real. Así es. Absolutamente. Hermana Argelia del Camino de la Fe también nos ha llamado. Ella es obrera de la Caída de la Tarde. Dice que envía bendiciones a su pastor, al hermano Ramos y a toda su familia. Saluda a todos los hermanos de la Iglesia del Camino de la Fe y les dice que está listo, dice a los hermanos del auditorio, que está lista para tomar las peticiones. Gracias a Dios. Para orar por ellas. Pues, hermana, ahí tiene usted a esta persona de allá de La Chona, Nuevo León, así es. El que tiene un infarto cerebral. Javier Benavides. Javier Benavides, hermano, anótelo para que le presente al Señor esta petición. Hermana de allá de La Chona. Sí, al parecer es un pastor, hermano. ¿Ah, sí? Sí, dice es un siervo. Y entonces pues todos están en unión, en oración, bueno, y lo vamos a hacer, sí. Claro que sí. También nos ha llamado la hermana Francisca Sauceda. Sí, mi hermana. De la iglesia Emanuel. Ella está agradeciendo a Dios porque el Señor contestó la oración por un trabajo para su hija Zaida. Dice que está muy agradecida por el apoyo de oración. Mire cómo se consiguen los trabajos alegría, ahora, ¿verdad? Y ¿sabe qué gusto me da, hermano? Que ella esté honrando a Dios por esto, hermano. Esas son las cosas que a nosotros le hemos enfatizado. Si Dios hace algo por usted, testifique y dele la gloria, porque Dios tiene más que darle que nosotros que pedirle. Y está muy claro por la narración de aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús sanó. Solo uno regresó, claro, a darle las gracias. Y el Señor le pregunta, ¿qué no fueron 10? Y yo digo, ¿es pregunta o es reclamo? No, en realidad es un reclamo. Es un reclamo. Pues es que el Señor tiene computado todo. Claro que sí. Y entonces dijo, aquí falta el 90%. Es decir, el 90% son unos malagradecidos. Sería lo mismo. Claro. Solamente uno de esos 10 regresó, se postró, le dio las gracias. Y el Señor Jesús, además de haberle dado su sanidad, resulta que le dio también su salvación. ¡Qué alegría! Los otros se llevaron solamente la sanidad, pero este se llevó lo eterno. Fíjate nomás el valor que Dios le da al acto de la gratitud. Claro que sí. Porque es cierto, y realmente la gratitud es un acto de la memoria. Es un reconocimiento. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Por eso, sí. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, que son muchos. Pero fíjese que el hombre tenemos esa capacidad de olvido, hermano, muy rápido. Pasó como aquella prédica que usted dio cuando el Señor alimentó a 5,000, nada más lo que les duró el alimento en la boca y se olvidaron de la grandeza del poder de Dios. Es que el milagro le escaló nomás al estómago y no al alma. Qué pena. Claro que es una porque deficiencia. Dios hace cosas muy grandes a favor nuestro. Y siempre Dios trata no solamente con lo temporal, sino quiere ir con nosotros más allá, a lo eterno. Porque son los valores que permanecen. La hermana Francisca entonces está dando gracias, dice, está muy agradecida por el apoyo de oración. ¿Cómo no, hermano? Claro.
para que Dios supla cada necesidad, para que los programas de radio sigan adelante. Eso es lo que esperamos también nosotros, confiamos en eso, hermana. Así es. Y bendiciones al hermano Ramos, a su familia. Muchas gracias, hermano. Elizabeth Adriana. También queremos invitarle para que usted nos acompañe los días lunes, miércoles y viernes, accesando a la página www.radioadoración.com de 8 a 9 de la mañana. Será un gusto, y si por alguna razón no lo puede hacer, está en YouTube el canal Tendencia de Nuestro Tiempo, para que usted escuche toda esta serie de mensajes. También nuestra hermana Mari Vázquez, hermano, le manda un saludo y le agradece por estas enseñanzas de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Está feliz, contenta, sí, y comenta que los escucha varias veces. Usted sabe, entre más se escucha, más se aprende. Más se entiende. Y más se entiende, claro que sí. Que Dios le bendiga a nuestra hermana. Vamos a orar en esta hora también por nuestra hermana Leticia Rodríguez, a quien le enviamos un saludo, hermana Leti, nuestro cariño. A nuestro hermano Juvencio Peña, también por su salud, para que Dios participe en la vida de nuestros hermanos, y de nuestra hermana Isidra Sánchez y su esposo, que Dios les bendiga grandemente. Querido Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, realmente con alegría, con gozo en mi corazón, porque tú eres un Dios real. Y yo quiero agradecerte, Señor, las muchas veces que has participado a favor de tu pueblo, a favor de nuestras vidas, y te has hecho tan real, Señor, que no queda duda que ha sido tu mano, tu ayuda, que está con nosotros. Sí, ahora queremos rogarte por la vida de este siervo Javier Benavides, que tú le ayudes, Señor, en todas esta situación tan difícil que está viviendo en su vida. Y sabemos que tú eres un Dios de poder, que todas las cosas, Señor, tú las puedes hacer posibles. Bendice a nuestro hermano, bendice también a nuestros hermanos que han llamado y a aquellos que no lo han podido hacer, como el caso de nuestra hermana Dora Aguirre. Señor, bendícele con trabajo, y a muchos que no lo tienen, Señor, en sus necesidades, en sus enfermedades, sus problemas económicos y familiares. Señor, que te hagas tan real como lo eres en todos los tiempos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde, y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado, y gracias a Dios por esta primera participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana. Un precioso tema, desde luego, que nos lleva a una cuestión básica de la fe, la realidad del Señor Jesús, que Él está vivo, y que en una de las charlas que tuvimos, creo que fue el sábado pasado, yo decía que se pide perdón a los vivos. Usted no le pide perdón a los muertos. Y entonces, como el Señor Jesús está vivo, procede que usted le pida perdón al Señor Jesús. Esta mañana vamos a seguir con este tema,
No, usted sabe, no estoy predicando. Estamos llevando unas charlas, unas conversaciones aquí para ver algunas cuestiones. Ya terminamos con aquello de qué es el hombre, y que fue una delicia verdaderamente. Hoy estamos con el tema de qué es el pecado, ¿verdad? Y esta mañana, bueno, me acompañan como siempre el hermano Edmundo Ramos, que es participante de esta mesa. Gracias, hermano, y un saludo a todos aquellos que en esta hora están escuchando este programa, y esperamos que sean bendecidos en grande manera. Y bueno, pues resulta que tenemos la agradable visita también de nuestro hermano Isaí, de allá de Charlotte, de Radio Oración. Hermano Isaí, bienvenido esta mañana. Amén, gracias. Bueno, un saludo para toda la audiencia que nos sintonizan. Es un privilegio y una delicia servir al Señor en este tiempo a nivel local y también, como no decirlo, internacionalmente, cuando llevamos este mensaje de salvación y de buenas nuevas. Y bueno, es una alegría encontrarnos una vez más aquí en Monterrey, y saludando a la gente que se le quiere, y a usted también, usted que nos está escuchando. Yo creo que este programa tiene gran peso de gloria, y cuando Dios respalda, hay frutos, hay bienestar espiritual, y que me gozo en esta mañana el estar aquí. Vine a escuchar, ¿verdad? Si hay que comentar, pues comentamos, pero me vine a gozar también y estar en vivo y a todo color aquí en esta programación. Vine a ser parte del auditorio. Así es. Pues bienvenido, hermano Isaí. Gracias. Tío. Seguro que sí. Muy bien, pues miren, esta mañana vamos a entrar en esta charla, en esta conversación, y que yo le voy a decir un detalle. Usted me va a preguntar, ¿y por qué usted ha cambiado en cierta manera la forma de hacer los programas? Bueno, mire, yo le voy a decir esto. Yo soy un predicador, y el Señor me llamó como maestro de la palabra. Y por muchos años, pues yo he predicado aquí cientos de mensajes. He predicado aquí, hermano Isaí, hermano Edmundo, y pues realmente creo que he recorrido casi toda la Escritura. He enseñado, pero de alguna manera yo le pedía al Señor que me diera nuevas ideas de cómo podía manejar o continuar con este programa. Y subió a mi entendimiento la idea de charlar. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cómo charlas? Bueno, el Señor Jesús tuvo muchas charlas con la gente. Interesante. Sí, claro que sí. Y la ventaja que hay en unas charlas, en el caso de una predicación tiene su lugar, pero usted no tiene mucho espacio como para moverse hacia los lados, hacer explicación de la explicación, porque la predicación tiene un tiempo y una línea, y usted tiene que cerrarla y terminarla. Entonces creo que el tiempo, la predicación le reduce a usted los espacios para poderse mover para otras partes. Mientras que la charla, pues tocamos temas, pero luego decimos, mire usted que este detalle lo asociamos con tal parte de la Escritura y explicamos ese otro caso, y entonces la charla va enriqueciendo el conocimiento, definitivamente. Así que eso es lo que estamos haciendo en estos programas ahora, teniendo charlas, pláticas, y esperamos que usted, si tiene oportunidad de preguntar cosas que tengan que ver con el tema que estamos presentando, ¿verdad? De preferencia, y sobre todo preguntas que no sean ociosas ni capciosas, ¿no? Para aprovechar el tiempo en favor de todo el auditorio. Así que bueno, por ahí es donde vamos a ir. Y esta mañana vamos a continuar con el tema del pecado. Mire, en realidad lo que pretendemos es ir escalando las cosas, las ideas, porque yo he sostenido un planteamiento, una tesis, si usted quiere, o no tesis, pero un planteamiento sí,
en el sentido de que la Escritura no es un montón de textos. No. La Escritura es un cuerpo de ideas. Amén. Consecuentemente, la Escritura tenemos que entenderla como ideas. Y es la razón por la cual hemos entrado a trabajar de esta manera, con ese cuerpo de ideas, que esperamos pues sean una bendición, y que hay oportunidad para esas preguntas propias del tema que estamos manejando. Ahora, empezamos nosotros con el Salmo 8, hermano Isaí, y decíamos la pregunta tan intrigante del escritor sagrado al ver el universo, la creación tan inmensa, y luego pensarse que al hombre, él exclamó, pues qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites. Y eso nos dio una pauta para abrir el tema, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Que al decir que Dios se acuerda de él, que Dios lo toma en cuenta, y que incluso dijimos, si queremos saber qué cosa es el hombre, pues vamos al Génesis, a donde las cosas están en origen, ¿verdad? Y allí descubrimos aquella declaración de Dios, hagamos al hombre, declaración que le da mucha dignidad al ser humano. Amén. Le da dignidad porque Dios se tomó el tiempo, no para ordenar hágase el hombre, sino para hacerlo. Ahora, esa es una cuestión. Pero vamos a lo siguiente. Miren, Dios creó al hombre con excelencia para tener una vida de calidad. Porque acuérdate que dijimos que Dios le dio al hombre capacidad pensante, que es donde nacen las ideas, las cosas, los anhelos, pero también le dio capacidad expresante. Es decir, ahorita decíamos del hermano que cantó en el programa, en el espacio de la hermana Elizabeth Adriana, donde ella dice, él está discapacitado, sí, pero la capacidad expresante está en su apogeo, de tal manera que las emociones que él trae dentro del alma no se quedan arrinconadas y olvidadas, sino que gracias a la capacidad expresante puede traerlas y lanzarlas al mundo, lanzarlas a los oídos del auditorio. Entonces creo que la creación que Dios hizo del hombre es de rancio abolengo, porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, concluimos, Dios hizo al hombre para una vida exitosa. No sé qué opinión tengas tú, mundo. Una vida exitosa. Pero resulta que vemos de repente el hombre queda en una ruina. Y decimos, bueno, ¿qué sucedió? Que este hombre creado para la excelencia, creado para una vida de calidad honrosa a Dios, lo vemos ahora arrastrándose, arruinado. Pues, ¿qué pasó? Y es donde la cuestión viene, pues por causa del pecado. Y entonces esto nos llevó a otro nivel. ¿Qué cosa entonces es el pecado? Capaz de arruinar al hombre y capaz de crear un conflicto con Dios. De tal manera que hicimos la afirmación. La cuestión del pecado no debe ser una cosa para minimizarla, para ignorarla. Pues es que es una tragedia. ¿Y qué tan importante es esta cuestión del pecado? Que Dios envió a su Hijo para dar su vida, para rescatarnos. Entonces, si Dios le da tanta importancia al pecado en el hombre, y tanta importancia en rescatar al hombre de esa ruina, pues quiere decir que el pecado no es cualquier cosa. Entonces, sí, hermano, el pecado no es cualquier cosa, no y aparte, entonces el mensaje de salvación que llevamos a la gente es una grandeza.
porque el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, que inclusive yo creo más adelante se va a ampliar sobre este asunto, ampliar, claro. De tal manera que entonces vamos a observar esa importancia que Dios le da y que mete sus manos, por decirlo así, a favor del hombre. Claro. Bueno, pues ahí está la interrogante del salmista. Pues, ¿qué cosa es el hombre? Para que tengas de él memoria. Pero no nomás te acuerdas, lo visitas. Y por los evangelios diríamos, y lo rescatas con la vida de tu propio hijo. Amén. Entonces, yo creo que esto del pecado, Isaí, a las alturas de los cambios de pensamiento que ha habido, que le llaman cambio de paradigma, formas de pensamiento, como que no es ya o sea, es un tema que no es conveniente para esta época de la concertación, donde conciliamos las cosas. El problema es que la cuestión del pecado no es negociable. Y si el pecado no es cosa negociable frente a Dios, pues yo creo que no debe ser negociable frente a la sociedad. Es decir, no es un tema que tenemos que sacarlo porque ya está fuera de tiempo, eso ya es obsoleto, hermano Isaí. Eso ya pasó a la historia, es de la prehistoria. Solamente predicadores a la antigüita, como nosotros, seguimos insistiendo en el peligro del pecado, ¿verdad? Yo creo que, sí. Si me permite, claro. A veces pensamos que, como dice el Salmo 8, que Dios lo hizo como quien dice un mayordomo de toda la tierra. Así es. Tanto en el mar, tanto en los aires, tanto en lo que es la tierra. Más sin embargo nos podríamos preguntar, bueno, entonces, ¿Dios hizo también el pecado? Yo digo, cuando hay ausencia de calor, existe el frío. Yo creo que la mayoría de las veces tenemos en nuestra temperatura calor, pero cuando hay ausencia de calor existe el frío. Ahora, la pregunta sería... Sin existir el frío, sino la ausencia de calor. Exacto. Correcto. Ahora, viendo ahora la luz, ¿existe la oscuridad? Bueno, la oscuridad existe cuando está ausencia de la luz. Sí. Entonces, cuando existe ausencia de la luz que es Cristo Jesús, pues obvio que existirá pecado. Sí. O sea, haciendo una separación, si nosotros mismos nos buscamos una situación, ir en contra de Dios, cuando no existe Dios, pues obvio que está el enemigo Satán. No, pero ahí hay un punto interesante. Pues, ¿qué cosa es el pecado para que sea tan serio? Uh-huh. O sea, pues ¿qué cosa es el pecado? Bueno, bíblicamente es ir en contra de lo que Dios ha ordenado, entrar en conflicto, coger un camino distinto, ir en contrasentido a Dios. Pero mira, dice ahí, eso, y yo lo voy a repetir porque, miren, conviene a veces ser muy insistente, porque hay un viejo dicho que decían que qué bonita es la gente que entiende luego después de tanto decirle. Y entonces me parece que la pedagogía divina tiene el apartado de la repetición. Y estas cosas que yo te mando hoy, se las enseñan a tus hijos y a los hijos de tus hijos en la mañana, en la tarde, al acostarse, levantarse. Oiga, que dijeran, pero si ya lo hemos oído mucho. Bueno, es que en realidad yo he aprendido que no hay tema bíblico que podamos decir, ya se ha hablado demasiado de eso. Hermano Ramos, y que inclusive también utiliza ese vocablo, y la repetirás. No, claro. ¿Verdad? O sea, no solamente se le va a dar la instrucción, sino se las van a repetir. Entonces me perdonan, aunque el sábado pasado toqué este punto, lo vuelvo a tocar, basado en la pedagogía divina, que dice, repítelas. Claro. Y entonces cuando hablamos nosotros de qué cosa es el pecado, bueno, el pecado es ir en contra de los mandamientos de Dios. Sí, nada más que allí tuvimos que entrar a una cuestión. ¿Cómo justificar que los mandamientos de Dios
no son mandamientos arbitrarios, caprichosos, de un soberano que manda nomás porque manda. Haga de cuenta como si Dios quisiera cerrarle el paso al hombre, boicotearle su buena realización personal, estorbarle. Aunque existe en la Escritura, para los padres de familia, que dejan que los hijos hagan lo que quieran, Dios le dijo a Elí, el sacerdote, no le has estorbado tú a tus hijos. Así que hermanos padres de familia, no se anden quejando después. Primero, estorbe a sus hijos. ¿Qué es estorbarle? Pues es tratar de impedirles, enseñarles, es condicionarlos, por supuesto. Claro, que el término actual es les cortaron el cordón umbilical para que dejaran... No, y la queja y el subterfugio es que boicotearle sus derechos, como si Dios no tuviera los suyos. Es decir, yo tengo mis derechos, pero el Creador que te hizo tiene los suyos. Así es. Entonces, entramos a una cuestión. Bueno, ¿de dónde nacen los mandamientos de Dios? Yo espero que los hermanos del auditorio lo hayan aprendido. Dijimos, los mandamientos de Dios nacen de la propia naturaleza de Dios, del ser de Dios. No es sencillamente tratar de inventar, no, de su propia naturaleza. Y entonces yo expliqué y dije, está el mandamiento que dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Es decir, si lo vemos así, de manera breve, pues Dios está reclamando la exclusiva. Así es. No, solo a mí me deben adorar. El hombre dice, pero yo quiero adorar otras cosas. Sí, pero ahí está el reclamo. Entonces diríamos, ¿cómo justificar ese reclamo divino? Y entonces dijimos, bueno, la idea creo que es extraordinaria. Nace de la naturaleza de Dios, ¿por qué? Porque Dios es eterno y es único. Y él diría, pues en el vasto universo yo no he visto otro Dios. Si te lo encuentras por ahí, pues me lo presentas. Pero en el vasto universo no hay otro como yo, soy el único. Y ahí entramos a una cuestión de sentido común, de razonamiento. Bueno, si no existe otro Dios más que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es único en el universo, entonces cualquiera que levanta sus manos y pide a los dioses que no son dioses, está tirando su oración al vacío, a donde no hay nada. Exacto. Porque Pablo dijo, el ídolo no es nada. De tal manera que Dios diría al hombre, estás haciendo cosas vanas. Manda tu adoración y plegaria a mí, que soy el que vive, el que oigo, el que tiene manos, el que ayuda, el que puede. Entonces, el reclamo de Dios es justificado en que Él es único, en que Él existe eternamente y que no es legítimo que el hombre, a quien Dios le puso tanto cariño para crearlo, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Sus capacidades que tiene usted son semejantes a las de Dios, no iguales a las de Dios, pero semejantes a las de Dios. Dios es un ser pensante, usted es un ser pensante. Entonces, de tal manera que irse a adorar lo que no existe es un agravio al que existe para siempre jamás. ¿Ibas a decir algo? Sí, hermano, en griego el término pecado significa errar al blanco. Entonces significa que al adorar a otros dioses estamos apuntando a cualquier otra parte. ¿A otra parte? ¿Verdad? No al centro.
donde deberíamos no dirigir donde nuestra debe ir. mirada, Sí. de tal manera que entonces estamos gastando esa adoración en algo que no funciona, no sirve. Pero déjame decirte una cosa. El apóstol Pablo en su carta a los romanos lanza su famoso yo acuso. Uh-huh. ¿A quién? Acuso a los judíos que conociendo que teniendo la ley no la guardaron. Así es. Acuso a los gentiles que estos cometieron latrocinio contra Dios. ¿Pero por qué? Porque honraron a lo que no eran dioses, en vez de honrar al que es el Dios eterno. Y la Biblia le llama latrocinio. Así es. Y fíjese una cuestión interesante, hermano, que a veces pensamos que solamente el pueblo de Israel en el tiempo antiguo conocía de Dios. Pero a medida que vamos viendo la historia de las naciones a las cuales se enfrentó Israel, esas naciones tenían conocimiento que existía el verdadero Dios, pero no lo adoraban. Bueno, es que hay una cosa muy importante. La raza humana, contra lo que diga medio mundo, no empezó siendo politeísta. La raza humana empezó siendo monoteísta. Así es. ¿Por qué? Porque Dios hizo a Adán, trató con él, le enseñó, le dio mandamientos. Usted decir, ¿dónde dice que le dio mandamientos? Pues no se presentaron Caín y Abel en el oriente del Edén con presentes para sacrificar a Dios. Y Dios, si no hubiera de por medio una instrucción a Adán de enséñales cómo ir conmigo y en dónde, hubiera dicho Dios, ¿y quién les pidió a ustedes esto? Así es. Por eso digo, se reduce también a una cuestión de sentido común, de lógica. A ver, Caín, ¿quién te pidió a ti que trajeras esta ofrenda? O a ti, Abel, por muy justo que seas, ¿quién te dijo que vinieras? O que te presentaras. Ándele. Entonces quiere decir que había de por medio todo un conocimiento de Dios. Por eso dije, el mundo empezó siendo monoteísta, un solo Dios. Pero luego, dice Pablo, no les pareció tener a Dios en su consejo. ¿No quisieron tenerlo en su consejo? No. Y entonces, eso de no tenerlo en su consejo, fíjate la idea ahí tan interesante, es precisamente que los clanes familiares, tú sabes, siempre había el viejo del clan, Así. el sabio. No, pues nuestros viejos muy sabios, pero esos viejos sabios se imaginaron dioses a manera de bestias, a manera de serpientes, a manera de mil cosas, y rechazaron y no quisieron al Dios eterno. No lo quisieron en su consejo. Significa todas sus formas de pensamiento que diseñaron socialmente y religiosamente, no quisieron involucrar a Dios. Y entonces se hicieron politeístas. Así es. De tal manera entonces que es falso de toda falsedad que el mundo empezó siendo politeísta. Pero volvamos un poco al camino. Dijimos nosotros que los mandamientos de Dios nacen de la naturaleza misma de Dios. ¿Qué fecha de caducidad tienen los mandamientos? Porque como luego se dice, bueno, es que eso ya son cosas del pasado. Bueno, entonces tendríamos que decir, los mandamientos tienen caducidad. Bueno, necesitamos entonces decir, pues vayamos con el que los dio, y si el que los dio es cambiante, pues entonces los mandamientos son cambiantes. Pero resulta que el que dio esos mandamientos es inmutable. Amén. Dios no cambia. Y si no cambia, sus palabras y sus mandatos no pueden cambiar. Como está escrito en los evangelios, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán.
Exactamente. Entonces, ¿cómo que ha sido? Ahora, que te una cosa, muchas gentes usan esas tesis para justificar, ya eso ya es cosa del pasado. Bueno, el que alguien piense así no cambia la naturaleza de los mandamientos. Así es. Usted puede decir lo que usted le dé la gana. Yo decía en una ocasión, como decía Dostoyevsky, al crucificado: júzgame si puedes. ¿Sí? Que fue un ideólogo ruso. Y entonces yo decía en una ocasión: válgame que Dostoyevsky, te vas a llevar una sorpresa. Ya estás en la tumba desde hace mucho, pero te vas a llevar una sorpresa, porque un día el que es inmutable dijo que iba a levantar a los muertos para llamarlos a juicio, y te vas a ver sorprendido que el Señor Jesús sí puede y sí quiere juzgarte, y tendrás que darle razón. Digo, ¿qué gana el hombre con buscar mil excusas? Pues es más fácil confesar los pecados y apartarse de ellos, porque la salvación queda muy cerquita del hombre, pues nomás la distancia de la boca. Pero volvamos otra vez. Muy bien, entonces dijimos, los mandamientos son incambiables, Dios es incambiable, punto, no son negociables. Entonces el problema sigue igual de trágico. Pero dijimos, bueno, pero ¿cómo es que vino el pecado? Porque esa es la otra cuestión. ¿De dónde nace el pecado? No dicen, pues del diablo. Espérenme tantito. El diablo traía sus propios pecados. Claro. Y aparte, no es de nuestra naturaleza. No lo es. Porque entonces tendría que preguntar, si el diablo es el que crea el pecado, pues entonces, ¿a él cómo es que lo hicieron pecar? ¿Hay un diablo antes que él? No. Fíjese usted lo que hemos dicho en la creación del hombre, que tiene una vida emotiva. ¿Sí? Y ahí en la vida emotiva nacen los deseos, los anhelos, las pasiones. Así es. Y que en el hombre Dios puso los 5 sentidos, porque el alma no se puede enterar de lo que pasa en el mundo, sino tiene que hacerlo a través del cuerpo, en este caso a través de los sentidos. De algo físico. Exactamente. Y entonces la estrategia ahora sí nos remonta de nuevo y nos vamos al origen, al jardín del Edén. Ajá. Dios le había dicho a Adán que no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán, porque era la cabeza de la familia. Y al decirle a Adán, daba por hecho que que Eva lo tenía que saber, porque él tenía que decírselo. Tenía que instruirla. Exactamente. Mira, puedes comer de todo, menos de aquel que está allá. De ese no puedes comer. El día que tú comas de él, de cierto morirás. Punto. Ahora, muchas veces se ha hecho teorías de qué cosa era unos dicen que sí, unos dicen incluso que era de eso como para tonarle un poquito, que cosas por el estilo. No, espérame tantito. No importa qué clase de producto fuera, ese no es el problema. El problema es el mandato divino. Pudo ser cualquier cosa, decir, miren, de aquello no quiero que lo toquen, para probar la obediencia. Entonces, de que fuera manzana o pera o papaya, eso no tiene ningún significado. Ningún significado, más que algunos quieren darle un sentido espiritual. No espiritualice eso. Pues ¿cómo? De tal manera entonces que cuando Satán llega al jardín del Edén y habla con Eva, dice que a través de una serpiente, ¿verdad? Claro. Le dice con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Note usted una cuestión, para que algunos que piensan que el diablo se la sabe de todas, no es cierto. No sabía cuál era el fruto. Y aparte exagerado. Bueno, pero por lo pronto no sabía cuál era. Así es.
Y le dice a Eva, entonces de todos, o sea, le exageró la cosa, y Eva quiso resolver el problema con el diablo y decir, ¿cómo? No te equivoques, solo de aquel que está allá, de ese no. Y el diablo diría, nomás eso quería saber, porque yo no lo sabía. Claro, porque era un trato directo de Dios con el hombre. Porque era un trato directo de Dios con el hombre. Entonces, el diablo acusa a Dios de boicotearle a la raza humana sus posibilidades, lo que algunos le llaman ahora realización personal. ¿Sí? No, lo que pasa es que, porque yo lo he explicado así de esa manera, haga cuenta como si el diablo hubiera dicho, tenemos noticias que la institución divina boicotea los legítimos derechos de las personas aquí. Y yo, el diablo, dice, vengo a defender los derechos. Que coman ¿por qué tienen que boicotearlos? Y a nombre de la defensoría de sus derechos, los arruinó. Lo que pasa es que Dios sabe, ahí en la acusación, que el día que coman de él, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y no mintió, en eso no mintió, es cierto. La conciencia despierta el bien y el mal. Pero no hemos entonces abordado cómo nace el pecado, nomás estamos viendo las manzanitas ahí alrededor. En realidad, lo que pasa es lo siguiente. Dice que Eva vio aquel fruto. No le había puesto el cuidado de antes, ¿sí? Es ahí donde están entrando los sentidos. Bueno, es aquí donde dijimos los sentidos informan al hombre interior, que es el alma, qué es lo que hay en el exterior, y que pueda ser delicioso para la carne, porque el alma no come ni manzanas ni peras. Claro. Definitivamente. Entonces, dice que Eva vio el árbol que era bueno para comer, y hasta yo creo que se saboreó. Dice bueno y delicioso. Dice, se ve rico, pero yo quiero que usted vea conmigo lo que estoy diciendo. Yo no estoy haciendo una descripción por la de mera descripción. No. Los ojos le dieron información al alma y le dijeron en sus ojos, vieras qué deliciosa se ve esta fruta, este fruto delicioso, agradable. Por supuesto que no habló de que Dios dijo que no. Dijo no. Los ojos dijeron al hombre interior, al alma, está muy sabroso. Y entonces, la vida emotiva de Eva creó intereses en lo que estaba viendo. Así es. Creó intereses y pasión. Y entonces creó toda una infraestructura para hacer que Adán lo probara. Yo digo, si Eva hubiera comido, no hubiera pasado nada. No, si el problema pasó porque Adán fue. Porque el pecado entró por un hombre, dice la Escritura. Por Adán, que fue el que cometió la desobediencia. La desobediencia, que la Biblia le llama delito. Así es. Distinto de los pecados. Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era el delito? El que Adán cometió, y ese pecado original se trasladó a toda la raza humana y nacimos con ese delito. Así es. Pero además de eso, yo cometí mis propios pecados. Claro. El día que el Señor Jesús cambió mi vida y me salvó, usted, el Señor, lo salvó, me está oyendo, le perdonó sus pecados. ¿Qué le dijo usted al Señor? Señor, perdóname mis pecados. ¿Sí? Es lo que yo le dije. Yo no me acuerdo haberle pedido perdón por el delito de Adán. Pues que lo pida Adán. Y me parece que así lo pidió. ¿Sí? Claro. La consecuencia siguió.
de tal manera entonces que me perdonó mis pecados, que eran los que yo había cometido. Entonces, al caer Adán, se desploma todo el futuro de la raza humana. ¿Quieren comentar? Sí, y es ahí donde como usted comentaba acerca de que dónde nace el pecado, ¿verdad? El origen. Sí. Y que es trasladado a toda la raza humana a través de un solo hombre. Bueno, entonces quiere decir que los pecados nacen, o el pecado nace en la vida emotiva de la persona, por lo que ve, por lo que oye, por lo que le gusta, o sea, entran en juego los sentidos. Y entonces cuando entran en juego los sentidos, el hombre se interesa en tener eso, en disfrutar eso, de tal manera entonces que el alma, porque el alma es la que tiene el dominio, no el cuerpo. El alma peca, pero usa el cuerpo para pecar. Así es. Y esa es la razón por la cual, para ser perdonado, antes de que el hombre muera, el alma tiene que usar al cuerpo para pedir perdón. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ese es en el interior. Creo, pero confieso que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, aquí tenemos muchas cuestiones muy interesantes y por las cuales el hombre no solamente es alma, cuerpo y espíritu. Es decir, el hombre no solamente es alma, es cuerpo. El cuerpo es socio del alma. El alma se asoció con el cuerpo. Ahí estaba el pedazo de el hombre de barro, a escala, si usted quiere. Pues sí, pero tenía ojos, pero no veía, oídos, no oía. Pero entonces viene el soplo, que es la vida que Dios creó. No es la esencia de Dios, porque el hombre no fue hecho Dios. Dios creó para hacer mover ese hombre barro, creó una entidad moral, espiritual, exclusivamente para él. Amén. Y cuando sopló sobre él, aquel hombre abrió los ojos, cobró vida, empezó a emocionarse, empezó a sentir, empezó a ver, contemplar, a tener conciencia de las cosas, a razonar, a hablar. No, es que para que ese hombre de barro ahora hiciera tanta cosa, no hay duda que Dios le dio todos los recursos, capacidades. Sí. Y entonces, pero dijimos, el alma no tiene conciencia, el alma no se entera de lo que pasa en el mundo, tiene que estar en el cuerpo para enterarse. Por eso los muertos no nos ven, los muertos no nos oyen, los muertos no están enterados de lo que pasa aquí en la tierra. Es como si otra vez fuera el hombre barro. Bueno, tiene ese aliento de vida. Es que el cuerpo se fue al polvo. Y ya no tiene el alma el conducto, el medio para poder percibir el mundo exterior. Pero también, por eso es que queda establecido que el hombre tiene que arrepentirse mientras tiene vida. Así es. Cuando el hombre ha muerto ya no tiene manera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque ya no tiene el uso de los labios mientras estaba en el cuerpo. Ahora ya es estrictamente la entidad moral espiritual. Pero para juzgarlo tienen que integrar otra vez el alma y el cuerpo. Por eso Jesús dijo: los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Iban a comentar a alguien algo? Solamente para entonces ahí también se está derivando muchas cuestiones, hermano, donde aparta todas aquellas formas de pensar que hay distintas a lo que viene siendo la resurrección.
la muerte y la resurrección. Ujú. ¿Por qué? Porque al momento que la persona muere, su alma se separa de su cuerpo. Y entonces, al momento que van a ser juzgados, esa alma regresa a su cuerpo para ser juzgado. Claro. Y entonces otro tipo de pensamiento que sea contrario a esto, no va a poder, digamos, su alma dirigirse hacia otra entidad o otro cuerpo físico para seguir continuamente viviendo. Exactamente. Entonces, el asunto del hombre, del pecado del hombre, es que una vez que ha muerto, ya no tiene oportunidad de seguir, ¿No tiene? de arrepentirse. Y no lo tiene por el simple hecho de que no tiene manera de expresarse. Y tiene que ser necesariamente con su propio cuerpo. Porque está establecido. Digo, porque el alma sí tiene pensamientos, sí se expresa. Porque en lo que fue la historia del rico y Lázaro, que el Señor Jesús contó, que yo he dicho, no es parábola, porque aquí se menciona el nombre propio, se llamaba Lázaro. Uh-huh. Y en las parábolas no se dan nombres propios. Entonces, ahí el Señor Jesús descubre que el rico, estando en el infierno, dialogaba con Abraham, y pensaba y recordaba, tengo 5 hermanos, que no quiero que vengan aquí. Mostraba un amor filial, amor de hermanos. Claro. Qué detalle, ¿verdad? Entonces, sí, nada más que ella no puede expresarse al mundo exterior. Por eso le dijo Resucita a Lázaro, para que vaya y les diga cómo está aquí la cosa. Así es. Pero ¿para qué vamos a necesitar eso si ya hay uno que murió y resucitó? Gloria a Dios. Yo quisiera entonces que vayamos puntualizando estas cuestiones. En realidad, el gusto que nació en Eva y lo presenta Adán, se convierte en pasión. Uh-huh. Pasiones que quedaron fuera de control, que se asociaron a la tentación y decidieron probar otro camino. Por ahí he escuchado algo. Yo por ahí oí alguna ocasión que alguien dijo, voy a probar otro camino. Jesús dijo, es que no hay otro camino. Entonces, hoy la misma escritura lo dice, el hombre se buscó muchos caminos, y dice el Salmo que de cierto tú pensabas que yo era como tú. Así es. Mas yo he callado, pero tarde que temprano el Señor traerá a cuentas a la humanidad. Entonces, regresando un poquito, un pequeño comentario, me recordaba sobre Nimrod, el hombre que desde el principio fueron gente que sabían de Dios, existían la presencia de Dios. Sí. Dijeron, huyamos de él, hagamos esta torre alta de Babel, y al cabo no nos va a alcanzar. Escapemos. O sea, la historia nos ha marcado que la raza humana tiene conocimiento de que existe un Dios, de que el hombre no lo quiere aceptar. Bueno, ya llegará el día del trono blanco, el día del juicio, donde toda raza humana estaremos delante del Señor. Bueno, y has tocado un punto muy cierto, que no podemos olvidarlo. Es que en realidad la Biblia establece que él nunca se dejó sin testimonio. Y que el hombre, fíjate, ¿qué importa que el hombre haya nacido y esté en lo más apartado del mundo, en la total ignorancia, salvajismo? Sin embargo, ese hombre tiene noción de que tiene a alguien arriba. Correcto. Porque Dios escribió en el alma del hombre también, para que el hombre perciba que alguien está arriba de él. Y de allí que torcieron la explicación haciendo dioses, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el hombre no puede excusarse, yo no sabía nada de él, porque Pablo lo dijo. Bueno, dice, los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque la conciencia es de él. Así es. Entonces, gracias por ese punto, hermano Isaí. Entonces yo digo, ¿pero qué sucedió? Al consumar sus deseos, pues debieron sentirse realizados, ¿no? Si esa es la realización personal, que nadie a mí me impida de hacer lo que yo quiero,
porque mi vida es mi vida, cosa que es una falacia. Definitivamente no. Lo dijimos aquí, si la vida fuera suya, entonces usted no se moriría. Claro. O se moriría cuando usted quisiera. Sin embargo, Jesús dijo de aquella parábola, esta noche vienen a pedir tu alma. Oye, y si la vienen a pedir es porque entonces no es tuya. Digo, es muy sencillo el detalle, es muy precioso. Te la vienen a pedir, así que entrégala. Así que no puedo alegar, pero es mía, ¿por qué te la voy a entregar? Entonces no existe, es que es otro de los subterfugios que el hombre busca. Es que mi vida es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. Bueno, puede usted hacer lo que quiera, hasta eso que sí es cierto, nada más que lo van a juzgar. Y lo mismo dicen del cuerpo, es mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo, sí, exactamente. Entonces dije, ¿se sintieron realizados? No, dentro de ellos se levantó un enorme conflicto. Sintieron que habían hecho mal. Descubrieron que en vez del éxito anunciado, estaban en la ruina. Entonces, vaya viendo usted qué cosa es el pecado. El pecado, por ser enfrentamiento a Dios, le causa la ruina al hombre, ruina moral, ruina espiritual, ruina económica muchas veces, en muchos sentidos. Sí. Y realmente la primera impresión que la persona siente es la confrontación con Dios. Bueno, es que la primera emoción que se manifestó en ellos fue el miedo. Y la voz de Dios que se paseaba en el huerto y a esconderse, chiquillo. Dijeron, oímos tu voz y tuvimos miedo. Sí, es de angustia. ¿Por qué esa sensación, diríamos? Si Dios todavía no hablaba con ellos. Interesante, ¿verdad? Cómo va descubriendo las emociones causadas por el pecado. Se muestran en el rostro, se muestran en los gestos, como luego dicen, se puso descolorido. ¿Sí? Perdió su color. Perdió su buen color, seguro que sí. Imagínate. Yo no quiero pensar que hubo una manifestación física también en sus expresiones. Son síntomas de persecución. Sienten, es como la persona que hay personas que están viendo por la ventana a ver quién viene. ¿Sí? O sea, sienten aquel terror cuando quizás no está pasando nada. En este caso sí, claro. Porque que sí. Su conciencia despertó y le dijo, les habló. Hiciste mal. Sí. Es que la conciencia es la voz de Dios en el interior del hombre, y se dice que es el primer juez, y que es implacable y que no acepta negociación, ni cohecho, ni arreglos. Si el hombre hace mal, sea quien sea, la conciencia le dice, hiciste mal. Y si hace bien, aunque medio mundo lo desacredite, la conciencia lo aplaude, lo felicita. Sí. Por eso Pablo habla mucho de vivir también conforme a la conciencia. Eso era muy usado antes por la gente antigua. Pues conforme a tu conciencia. Sí. ¿O cómo te sientes de tu conciencia? ¿Qué es lo que te dicta? Y la conciencia sigue, aunque pasen las generaciones, esto seguirá, porque sí, claro. Así Dios lo estableció y qué bueno. No, y es un testigo. Sí. Imagínate en el día que Dios juzga las cosas. A ver, un testigo, tu propia conciencia. Así es. Si se vale el término, hermano, sería nuestra caja negra, ¿verdad? Nuestra caja negra, sí, es muy buena idea. Así que le oprime Dios el botón, a ver qué dice de este hombre. Hasta las cosas más íntimas. Todas salen ahí, la caja absolutamente negra. Entonces, si Dios todavía no hablaba con ellos, déjeme entonces poner en escena a otro actor muy vigoroso. El que usted no puede chantajear, dije. Si usted hace bien, dije, lo aplaude. Si hace mal, se lo dice sin más ni más. ¿Quién es? Dijimos que se llama la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Es un testigo de cargo? Es el testigo interior. Y es el testigo de calidad para bien o para mal.
Por eso aún el creyente, dijo Pablo, yo con limpia conciencia. Soy un creyente de limpia conciencia. Porque puede ser un creyente no muy limpio la conciencia. Cosas implícitas. Sí, cuidado. Hoy nos están quedando solamente... tenemos 3 minutos. Bueno, pues creo que entonces ahí vamos a quedarnos esta vez con la charla. Y pues las llamadas que podamos pasar, sí, nada más. Bueno, quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, ya que estos programas se vuelven a escuchar por la página del YouTube. Sí. Ahí usted puede buscar tendencias de nuestro tiempo, en el cual pues se repiten cuantas veces usted quiera escucharlo, ahí estará. También queremos recordarle que a través de www.radioadoración.com, ahí estamos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Un servidor, el pastor Isaí Ramos, y juntamente con el pastor Natividad Ramos, estamos en estos días escuchando la carta a los Efesios, una carta bien importante, preciosa, muy saludable para el bienestar de cada uno de nosotros los cristianos. Así es que www.radioadoración.com, los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Gracias, hermano Isaí. Tenemos llamadas. Nuestra hermana Beni Rodríguez pide oración por su hija que tiene influenza. Ella es Patti. También nuestra hermana Altagracia pide por Eduardo, por Humberto, pues para que Dios toque sus corazones. Guillermo Ramos, que ha llamado, felicita al hermano Edmundo por su próximo cumpleaños. Que Dios lo bendiga. Válgame, esa es propaganda. Así es. Y está pidiendo a los obreros de la caída de la tarde que oren por Ron, un joven que está familiar mal. De Beni. Así es, de su esposa, y saluda al hermano Isaí esta mañana. Que Dios lo bendiga. Nuestra hermana María del Rosario Gallegos pide por su cuñada María Dionisia Ovalle. Presenta 3 infartos cerebrales. Está muy mal, está en el hospital civil y piden por ella. Sí. Nuestra hermana Dinora Sánchez da gracias a Dios por la vida del hermano Ramos, que son una gran bendición para su vida, envía bendiciones y dice que Dios nos guarde, hermano. Que así sea. Dios nos guarde, que siga siendo de bendición, que Dios dé salud y trabajo a ellos, y pide por la familia Herrera Sánchez. Nuestra hermana Rosario de Ramos da gracias a la hermana Carolina, a la hermana Becky y a toda su familia y a la iglesia por sus oraciones, y pues ya se ha reintegrado nuevamente aquí al trabajo del Señor. También nuestro hermano Eduardo González del Centro de Fe saluda al hermano Ramos, al hermano Mundo y al hermano Isaí Ramos. Bendiciones, son unos buenos mensajes y trato de no perdérmelos. Desde hace 18 años que los escucha. ¿Sí? El hermano Salvador Maldonado no se reúne y pide oración por sanidad. Está enfermo de diabetes y envía bendiciones. También nuestra hermana Margarita Gutiérrez pide por una nieta, por su comportamiento que, bueno, pide para que Dios la regañe. Ella se llame Abigail y tenga un buen trato con su padre. Padre eterno, te damos muchas gracias por esta mañana que hemos podido charlar tu palabra y estos hechos con tu pueblo y con el pueblo. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano y que este día sea un día donde tu mano se extienda en favor de muchos y vean tu respuesta y te glorifiquen. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos estaremos escuchando el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Amén. Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.